Aló, buena tarde, colega. ¿Hay alguien por ahí? Don Sebastián David. Sebastián. Don Jairus. Hola, hola. Oh, don Jairo, ¿cómo está? ¿Tan arropado, tan No, entregado? está complicada la cosa. ¿Y ahí cuántos grados tiene bajo cero? No sé, pero hace frío. Helado. Yo le tengo fuego aquí, estoy como fogonero. Me puse algo pero de buenas ganas he estado con pura polera nomás, porque no, yo le pongo fuego aquí a esta cosa, hermano. No le tengo piedad al asunto que esté. Mire, ¿cómo está la familia por ahí? Bien, mi hijo va 2 días al colegio, falta 2 y así anda porque hay harto virus por acá. Lo más prudente sería ya, yo creo que el Un mes de clase MinSal, online, ¿no? claro, deberían adoptar esa figura, punto, se acabó. Pero son Claro. tan Un mes relentos, de clase online, listo. claro. Y incluso lo que queda para la casa y se amplían un poco las vacaciones y de vuelta un mes de clase en línea a raíz de no andar contaminándose. Porque ya los estertores de la figura en línea ya lo tenemos, así que no es nada más nuevo. Claro. Pero siento que este gobierno es muy lento con las decisiones. Lento, lentium. Don Cristian David. Hola, profesor, buenas tardes, buenas noches ya. Buenas Sí, tardes, buenas sí, noches. ya se ha puesto el sol ya y está Sí, aquí helado por también. ahí. ¿Cómo está Está la fresco. familia, don Bien, Cristian? gracias al señor. Está fresco por acá. Ya, usted me habla ¿Y Quique? de Iquique. Hoy día tuvimos la Eh, visita de la UNACH. Vino Pedro Malvende y su equipo a hacer la charla a los ya, cuartos medios. Así que estuvieron en la bien, mañana con nosotros. bien. Menudo viaje para allá, Sí, están aquí en todos los colegios de la Fundación de la funda. Salamanca. Ya, muy bien, Arnaldo Salamanca están esta semana. ya, excelente, excelente. Don Víctor Jofré, ¿cómo está? Se le advierte en el rostro ¿Cómo está? cierto expresión placeba, señor. Sí, aquí estamos, gran amigo, colega, buenas tardes. Buenas tardes, amigazo. Estaba terminando de servirme la 11. Perfecto, señor. ¿Y en qué consiste sus once? A ver, No, ya me la comí, ya, po. Ya no un es, sándwich ya no fue, bueno. claro, algo calentito, ¿sabes? Que se puso fresco. Esta Ya, semana, fin de semana se puso muy fresco aquí en Copiapó, bajó la temperatura bastante, a ya, como estaba hasta la semana pasada. ya. Pero todavía resiste, se resiste. Me pongo la chaqueta y me da calor, me la saco, me da frío, y así Claro, estamos andamos. en eso. En el norte es así, pues. Sí, también es la edad, ¿ah? A mí me Sí, pasa lo mismo. aparte, A mí me pasa lo aparte, mismo. aparte. Sí, Sí. no, sí. Y Sabes que me hago Aquí las temperaturas han caído brutalmente a -3 de pronto. El domingo estaba todo congelado. Las capas de hielo, las capas de... eran... aquí donde vivo yo hay una charca de agua grande, grosera, una piscina le llama la gente, y estaba toda con una escarcha, pero de unos varios milímetros, ¿ah? hoy día en la mañana había -2 en Chillán, ¿o no? Menos -2. dos, Sí, sí, sí. me mandó una foto mi hijo ahí, Hasta los pensamientos quedan en un estado de... congelados. Claro. Hasta ahí, aquí bailaban el asunto de cachureo, ¿no? Congelado. Sí. Pero la situación de don Jairo ahí prácticamente necesita el abrazo del hombre de las nieves, padre. No, que estoy a pelo, aquí estoy a pelo. En el En otro los, lado está la calefacción.
A mí se me hielan los pies y se me acabó la tarde al tiro nomás. Me acuesto, no me interesa nada más. No, a mí con los pies helados no hay caso. Me hincho, me desconcentro. Bueno, la edad. A ver si avanzamos, ¿les parece? Bien. Don Cristian David, ¿puede devorar? Salió don Cristian David. Ya. Don Jairus, ore Aquí usted. estamos, aquí estamos. Aquí Vamos. Ah, estamos. ya. Don Cristian, ya. ore entonces, don Vamos. Cristian David. Oremos, ya oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por este día que tú nos has regalado. Te agradecemos también por el trabajo, por las bendiciones proporcionadas y por la familia. Y sobre todo también, Dios, te damos gratitud porque tú nos das esta oportunidad de perfeccionarnos, de crecer en el conocimiento y de adquirir también nuevos aprendizajes. Te pedimos la bendición, Señor, en este espacio de diálogo, conversación, de aprendizaje. Te rogamos también por nuestro profesor Héctor, que tú le puedas prosperar, bendecir en todas sus actividades y también, Señor, que esta sea una instancia significativa de crecimiento personal. Cuida a nuestros seres amados, a la familia y acompáñanos, Señor, en lo que queda de esta jornada. Todo esto lo rogamos en tu nombre. Amén. Amén. Muy bien, trabajamos hasta las 9. Esto que nosotros estamos mirando, es decir, ponemos el concepto delante del auditorio, decimos epistemología. Ustedes después, antes de terminar la clase, me comentan ahí al señor Teodor Adorno, ¿ya? Y nosotros dijimos que la epistemología corresponde a eso que llamamos como conocimiento, ¿vale? Ese conocimiento, entiéndase de un modo, digamos, ya prácticamente propio. Miren la palabra que pongo aquí delante de ustedes, ciencia. Conocimiento igual ciencia. No pregunto si el conocimiento, no hago el consultar, ¿ya? No hago la consulta si el conocimiento se encuentra allende al método, como una manera de decir, allí donde hay método, allí hay objetividad, así nos dicen algunos. Pero nosotros decimos, si el conocimiento se encuentra allende al método, nosotros decimos, no. No nos garantiza que la figura del método nos determine el aspecto del conocimiento. Es más, lo cuantitativo o lo cualitativo, yo creo que no se bifurcan. A lo sumo, ¿no es cierto? A lo sumo perdón, claro, no se bifurcan, a lo sumo se yuxtaponen, pero no hay una bifurcación de lo cuanti y de lo quali. Esa cuestión que aparece, ¿no es cierto?, con resabios del siglo XVII, pero que toman fuerza en el XVIII con la Ilustración, ¿ya? Y que sin embargo en la pregunta por el ente en el siglo XIX, el hombre cae en el vacío, ¿no es cierto?
en la expresión donde la pregunta por el conocimiento la deriva en la pregunta por la técnica, la pregunta por el ente, es decir, la cuestión inmanente de la verdad. En el siglo XX, por el contrario, vemos hoy en día, siglo XXI, la cuestión de la interdisciplinaridad, de la transdisciplinaridad, ¿ya? Vemos que las cuestiones no solo están desde un punto de vista, por ejemplo, en el área de la lingüística o en lo cognitivo, sino en lo metalingüístico, en lo metacognitivo, es decir, las concepciones del conocimiento ya no entran en una clara concepción de objetivización de la verdad. Ya no es una cuestión objetiva, es más, en el conocimiento se echa de ver la necesidad de lo subjetivo y la necesaria intersubjetividad. ¿Qué significa eso, apreciados? ¿Sí? ¿Por qué nosotros decimos que ante la pregunta por el conocimiento de suyo dado ya la idea de ciencia, ¿sí?, ya no es un método que determina la concepción jurisprudencial de lo que nosotros deberíamos saber? Ya no se echa mano de un método, sino de los métodos. Mientras más, mejor. Pero hay un elemento más, la cuestión de la subjetividad y de la intersubjetividad devienen fundamentalmente en esos métodos. Se hacen necesarias la subjetividad y la intersubjetividad. ¿Por qué? ¿Por qué, Jairo, Cristian, Víctor? Está difícil la pregunta, profe, porque, o sea, la pregunta se entiende, lo difícil es Láncese, intentar láncese dar una respuesta. lance un comentario. No me pongan aprieto. Yo creo que la subjetividad y la intersubjetividad en la actualidad, bueno, estaba ahí tratando de entender el texto de Adorno, que hay críticas, ¿cierto?, a Durkheim, que esto mismo, o sea, que ahora es válido, en ese tiempo no, de alguna forma no era bien visto, ¿cierto? Pero yo creo que la subjetividad es importante porque los sujetos están siendo importantes en esta época, o sea, ya no importa, ¿cierto?, lo que la ciencia dice, sino más bien importa lo que el sujeto piensa, cree y entiende del mundo. Entonces, en relación a lo que el sujeto entiende, es como el sujeto interpreta y le da un sentido a la vida. Por ejemplo, hoy en día vemos, ¿cierto?, estos famosos estudios de género con Judith Butler, ¿cierto?, cuerpos que importan, el género, o toda esta como visión feminista, ¿cierto?, donde una persona que se identifica de tal manera es válido que así sea porque esa persona es un sujeto, su pensamiento es subjetivo y por lo tanto lo que el sujeto piense es válido y yo creo que por ahí puede ir la cosa, pero no estoy seguro, profe. Usted puso un aprieto y yo caí. Ya, tranquilo, 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 muy bien. Está bien, bien. ¿Qué piensa Cristian? ¿Qué piensa Víctor? Mira, en la clase anterior con el pastor Millanao hablábamos, bueno, él dejaba entrever, ¿no?, su visión también de que todo conocimiento es una interpretación. Y el ser interpretación,
cae en la subjetividad, porque cada uno tiene una mirada muy propia de la realidad que le rodea. Entonces, cuando hablamos de lo subjetivo, estamos hablando de lo que es la persona como tal, que se conecta de alguna forma sensorial con el objeto, que en este caso el objeto puede ser cualquier manifestación de la realidad que nos rodea. Y en ese sentido, si cada uno mira desde su propia subjetividad, el conocimiento, por lo tanto, se transforma también en una manifestación subjetiva. Y para que pueda darse el conocimiento en lo colectivo, necesitamos esa intersubjetividad, es decir, el encuentro ahora no solo de un sujeto con un objeto, sino que de un sujeto con otro sujeto que están interpretando un mismo objeto, y en ese sentido se transforma en una relación de intersubjetividad. Así lo entiendo, conectando un poquito lo que estamos conversando, tratando de entender al señor Adorno, que por lo demás es un texto muy complejo. O sea, más encima leer el capítulo 3, o sea, leer el capítulo 3 sin haber leído el 1 y el 2 parece que tenemos una realidad inconexa, pero estamos ahí queriendo entender. Muy bien, muy bien. Cristian, ¿qué piensa usted? Fernando, buena tarde. Hola, buenas tardes compañeros, aprovecho a saludarlos a todos. Bien, bien. Bueno, profe, yo de alguna manera igual comparto lo que ha compartido, ha expresado Jairo. La idea de que hoy por hoy la sociedad ha ido avanzando, estamos en una época del progreso, del desarrollo, de la industrialización, de los derechos, pero de alguna otra manera hemos caído tanto en el relativismo de épocas modernas, que, que hoy por hoy cada uno, cada institución, cada organización quiere de alguna manera levantar la verdad y quiere apropiarse de este constructo y desde luego lo quiere establecer, imponer, hablar, o sea, me hace ruido lo que, en el buen sentido de la palabra, lo que habla Jairo, o sea, hoy por hoy nosotros, y se ve en los establecimientos el tema de la inclusión, pero una inclusión totalmente desvirtuada, no una inclusión bíblica, cristiana, sino una inclusión totalmente ajena a lo que realmente habla la integración de- de grupos, de personas que piensan distinto, que tienen como visiones distintas. Entonces, yo lo veo desde esa perspectiva. Y esto de alguna otra manera nos ha ido, bueno, una mirada bien personal, nos ha ido como a como neutralizado este progreso que se habla a través del discurso, del papel, de los grandes exponentes y especialistas en la materia, porque en la práctica misma, en el sistema, en el mundo real, estas verdades han llegado a quedarse y a afianzarse, y sobre todo, quien piensa distinto, quien tiene una cosmovisión distinta, es prácticamente tomado de anticuado, primitivo, retrógrado, conservador, que no se ha actualizado a los tiempos a los tiempos actuales y contemporáneos el cual pertenecemos. Entonces yo desde esa mirada lo veo, profesor. Muy bien, muy bien. Cuando nosotros advertimos este concepto, lo intersubjetivo, ¿ya? Intersubjetivo. Si acaso ese concepto intersubjetivo podía definirse entre sujetos, con todo, la figura de la intersubjetividad
deviene espíritu. Lo explicamos inmediatamente esto. ¿Ya? Espíritu. ¿Qué significa esto? Resulta que nuestro amigo Humboldt nos enseñó que no pasamos directamente del concepto a la mente, a la conciencia, si usted quiere, hablando fenomenológicamente, al yo, sino que hay necesariamente, ¿no es cierto?, esa conexión cielo, ¿se acuerdan ese chico que cantaba? Conexión cielo, pero parece que se llama conexión infierno ahora. Ya, se me salió, disculparla. Ya, Los sin banderas adventistas le dicen. claro. claro. Te salió del alma, amigo, ¿eh? Te salió del alma. Dice, esa conexión ya entre el fenómeno de lo real y la conciencia parece estar mediada por el espíritu. La subjetividad recoge fundamentalmente el acto intermedio del espíritu humano. Esa idea de Humboldt en alguna medida es una representación de la idea de quién. Él, Sí, la idea de Humboldt es una actualización de la idea de la doctrina cristiana en Agustín, el verbum interius. Pero el verbum interius es una adecuación religiosa del pensamiento natural de Aristóteles en el Tratado sobre el alma, de ánima. Es decir, no pasamos del objeto a la razón o al conocimiento. Hay un elemento mediador. La intersubjetividad, en primera instancia, es la relación que tenemos en la interioridad del espíritu con el objeto. Por ejemplo, pongamos un ejemplo para que la cosa sea. Digo, la manzana es roja. La frase es muy fácil de comprender. Digo, la manzana es roja. La misma frase es una construcción gramatical. Tiene un artículo definido, tiene un sustantivo, tiene un verbo y tiene, ¿qué más? adjetivo. Un adjetivo. Pero los dos constructos más esenciales, manzana y rojidez, conllevan un elemento que está aparentemente inconexo, porque la concepción de cromaticidad que puede darse bajo la figura de lo rojo no tiene ninguna relación aparentemente con la expresión de manzana. Es más, digo que la concepción de la experiencia con esos dos conceptos puede ser completamente distinta en un grupo de sujetos que escuchan la frase "la manzana es roja",
aunque el grupo de sujetos tenga la conexión verbal, la cuestión del sonido, no necesariamente tienen la misma experiencia, porque las experiencias no se transmiten. ¿Sí? La concepción que yo puedo tener, la representación, voy a usar ese lenguaje, la representación psíquica que tengo de la manzana es completamente distinta a la concepción psíquica que tiene el vecino de al lado. Aunque hemos escuchado la misma frase, las concepciones representativas del corte psicológico son distintas a las mías, a las del otro. Pero esto es más significativo cuando la concepción sensorial o la sensación que a mí me genera la manzana puede ser distinta incluso de la concepción que puedo tener de la representación psíquica que hago de la manzana. La manzana me presenta una sensación placeba, ¿no es cierto? Un pie, ya, manzanas cocidas, me hace entrar en una concepción fantástica de corte memorial y me sitúa hace 15 años cuando yo estaba comiendo manzanas cocidas una tarde de verano con los amigos. Por lo tanto, la concepción de la experiencia que yo tengo con los conceptos, manzana, rojidez, es mi experiencia, es mi sensación, es mi representación con los conceptos que no tienen ni una relación directa o indirecta con el otro. Con el otro. De modo, Mi, ¿sí? mi Disculpe. apreciado Disculpe. Sí, le escucho. profesor, será, si estoy equivocado me corrige, please. ¿Será que estamos definiendo intrasubjetivo y no intersubjetivo? Porque lo intra es lo que tiene lo del sujeto para adentro, ¿no? Lo que tiene que ver con el yo, con el espíritu, tal como está definido ahí, conexión entre el fenómeno, ¿cierto? Entre lo fenomenológico de lo real y la conciencia, que está mediada por el espíritu. En ese sentido, creo yo, por el sentido de la palabra, sería más bien intrasubjetivo del concepto. Claro, Y nosotros. intersubjetivo, perdón, y sería intersubjetivo esa comunicación entre dos subjetos que, Claro. tal como yo lo definía al principio. Sí, Pues, sí, usted lo definía bien desde el punto del lenguaje analítico, pero desde la perspectiva de Humboldt, en un hermoso libro que tiene sobre el lenguaje y el espíritu, que es una obra clásica de él, el concepto de intersubjetividad conlleva lo que para Hegel era también, ¿no es cierto?, en la fenomenología del espíritu, esa concepción que escapa a la percepción analítica, conceptual y por lo tanto racional, que solo queda divagando en la no síntesis del pensamiento. Es decir, todavía sigo, si yo miro el texto de Hegel, ¿cuál puede ser? El texto de historia, ¿no es cierto? El sobre teoría de la historia,
más o menos de 1806, él dirá que la concepción del espíritu tiene que ver con esa expresión en donde la conciencia orientada por el espíritu es capaz de sintetizar los fenómenos, sino que, ¿por qué? Porque los fenómenos siempre quedan como eventos, quedan como elementos aislados, ¿ya? Pero no es racionalmente como yo los circunscribo en una síntesis. ¿Se entiende lo que es síntesis? La unidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Claro. Y como el espíritu es capaz de circunscribir al sujeto a la síntesis, a la unidad, al sistema, es necesaria entonces la obra del espíritu en la conciencia y no precisamente en la razón. ¿Ya? La razón siempre va a tener su a priori, decía Kant, ¿ya? La conciencia siempre va a tener su expresión aislada de toda concepción fenomenológica que va determinando, ¿ya? Yo voy teniendo una expresión distinta de una manzana porque tengo experiencias distintas con una manzana. Incluso podría yo decir que donde yo vivo, en la ciudad donde vivo, curiosamente no tenemos estructurada, ¿no es cierto?, la cuestión civil, social, en manzana. Ya nosotros decimos, mira, yo vivo en la manzana tanto y la manzana tanto, ¿no acuerdas? Usamos el concepto manzana como una expresión del, ¿cómo lo llamamos esto? De las calles. Pero no, a veces no sucede así en otros lugares. Lo que yo estoy queriendo plantear es que la experiencia con los conceptos en el desarrollo del conocimiento termina siendo una cuestión particular, como termina siendo una representación de mundo, ¿ya? La representación de mundo es, ante todo, una representación de mundo es ante todo propia. Eso es un elemento que nosotros no podemos desligar, ¿sí? Tenemos una expresión particular, una experiencia particular con los fenómenos. Por muy ligado que el concepto esté con la sociedad, yo tengo una expresión particular con los fenómenos. Y lo sensitivo a veces queda también como una expresión externa, incluso de lo que nosotros entendemos como conocimiento, queda como dato nomás. ¿Sí? Don Jairo. Sí, profe, se me viene a la mente la siguiente pregunta. Usted está explicando estas cosas. Yo ahí apunté que la subjetividad finalmente es la relación entre el espíritu y el objeto. Es una cuestión personal, ¿cierto? Es experiencial. Y se me viene a la mente, profe, el Círculo de Viena, se me viene a la mente Ferdinand de Saussure, con el concepto de significante-significado, porque el significante es la palabra, el objeto, y el significado es lo que se me viene a la mente, lo que puede significar esa palabra. Y también se me viene a la mente Wittgenstein, que finalmente él, con su tractatus, llega a la conclusión de que los grandes problemas filosóficos tienen que ver con cuestiones gramaticales, o sea, cómo entendemos las palabras. ¿Tendrá que ver eso con lo que estamos estudiando ahora? O sea, que la subjetividad tiene que ver también con la comprensión y el dominio del lenguaje, el dominio de la expresión humana. También porque, es decir, cuando yo estoy en un ámbito cognitivo, no estoy desde un punto de vista racional. Yo estoy desde un punto de vista psicológico, estoy desde un punto de vista
fenomenológico, estoy en una relación con el concepto, ¿ya? De una manera sensitiva, perceptiva, emotiva. Todos estos elementos coadyuvan a la función del conocimiento. Yo no tengo una relación conceptual con el fenómeno de estudio solo desde una perspectiva racional. Eso creían antaño, ahora ya no. ¿Sí? Ahora, y esto abre un campo semántico, esto abre un campo hermenéutico, pero no por eso es menos objetivo que una ecuación matemática del primero o segundo grado. Profe, se viene otra pregunta cortita con lo que acaba de decir. Si usted dijo que la razón o lo racional siempre a priori según Kant, ¿cierto? ¿Será también que lo racional es inmanente? O sea, la razón se necesita a sí misma para comprender el mundo, no necesita todo lo demás. El planteamiento kantiano, ¿no es cierto? Cree que la razón es suficiente ante esa figura, pero curiosamente es una razón trascendental. No es una razón circunscrita al ámbito de inmanencia absoluta. La pregunta por la figura de la inmanencia en el aspecto cognitivo puede circunscribió el hombre a la técnica, ¿ya? Cuando el hombre abrazó la inmanencia, cuando se lanzó al vacío por la pregunta por la técnica. A mayor construcción de la pregunta por la técnica, la relación de la inmanencia queda como determinación del sujeto. ¿Qué quedó como resultado? Nihilismo. ¿Qué más? Hedonismo, ¿no? El nihilismo, vino después la posmodernidad. Cuando el hombre quedó aferrado con diente y muela, entendiendo que la técnica, así decía Comte, por último en la ciencia, la técnica venía a florecer con mayores bríos, ¿ya? El hombre resultó en el vacío, en la pérdida de un yo, la pérdida del otro, ¿ya? Y el hombre, al circunscribirse a la técnica, como resultado quedó todo la inmanencia. Y vino la debacle social del hombre, ¿cierto? El nihilismo aparece como la posibilidad inmejorable. El existencialismo el ateísmo es existencialismo, o el humanismo es ateísmo, no me acuerdo cómo decía el texto de Jean-Paul Sartre, ¿ya? Pero, o en la náusea, Decía, ¿sí? el humanismo es un existencialismo. Dice Sartre. Exacto, gracias. En ese texto también, esos son los resultados, que era o no, de la pregunta por la ausencia de trascendencia. La ausencia de trascendencia que ya el propio Nietzsche había planteado con la muerte de Dios, ¿ya? La muerte de Dios es, como también decía Michel Foucault, la muerte también del hombre. Y la muerte del hombre es precisamente la inmanencia que dejó al hombre sin un horizonte de suyo, ¿no es cierto? La autodestrucción del sujeto, la posesión de las máquinas, lo que hoy en día denominamos como inteligencia artificial. Entonces, esto, la pregunta por el sujeto y la ausencia de trascendencia, ¿no es cierto? El despuntar de la inmanencia como última posibilidad, teniendo como base fundamental la técnica, el hombre ha quedado en la bancarrota, ¿cierto? En la ausencia del otro, dirían. ¿Ya? La ausencia del otro. ¿Sí? Fíjense, algo no menor, la religión ha prestado flaco favor a esa figura. Flaco favor. Es más,
estas religiones de corte hinduista han venido a soliviantar la problemática por la preocupación por el otro. Pero eso que vino a la pregunta por el otro, el hombre, ¿no es cierto?, ha caído una vez más en el otro extremo. Pasaron del vegetarianismo al veganismo, ¿no? Pero como religión, no como estilo de vida. Y eso pone en declive la idolatría del sujeto por el entorno, la idolatría por el medio ambiente. Bajo la quimera de la pregunta por salvar la tierra, en el fondo es la idolatría de la inmanencia, ¿no? Profe, una pregunta, perdón que le ando preguntando hoy día. No se preocupe. Recién usted mencionó esto del medio ambiente, ¿cierto? De casi un panteísmo progre que hay hoy en día. Una vez le escuché a Slavoj Zizek que planteaba una idea respecto a eso de lo eco en la actualidad, que es producto del mercantilismo puro, que es capitalismo, que todo lo que dice eco, que todo lo que dice, que todo lo comercial que incluye, ¿cierto?, en su vitrina, que esto es eco-friendly o que es vegan. Finalmente a la industria ni siquiera le importa que sea, que cuide el medio ambiente, sino es un producto de mercado, ¿no?, para Nada vender. más, Porque la nada. gente adora, ¿cierto?, y venera lo saludable como religión, como usted bien plantea, que también yo pienso lo mismo. Claro, pero si usted lo mira, usted lo mira en la industria de alimentación animal, gato, perro, como usted quiera decirlo. Curiosamente, los animales se están enfermando de la misma manera que el ser humano. También les da cáncer, también tienen tumores adentro. El problema es que la alimentación que mata al hombre, una alimentación industrial, ahora está en estricto rigor matando al animal. ¿Sí? Y esta ausencia de la preocupación por el otro en la marcada figura industrial que tiene el sistema mundial, como usted bien ha dicho, Jairo, es la despersonalización, ¿no es cierto?, de la preocupación por el otro. Cuando el hombre ha quedado despersonalizado, o como dice no sé si es chino o japonés, que está de moda ahora con unos ensayos chiquititos que saca. El Juan Juan, que es coreano, es surcoreano. Claro, que hizo su El tesis Juan en Han. Alemania, claro. Ese habla de la figura de lo invisible, ¿no es cierto? La figura de la transparencia, pero la transparencia mirado como acontecimiento de maldad del hombre moderno, ¿sí? El hombre reducido a la estadística, ¿sí? Y por lo tanto, los seres humanos, ¿qué son? Un par de estadísticas, ¿ya? Unas par de tortas que se interpretan. Es como decía en gran medida la ministra, que creo que si hubiese tenido la cortesía, también debería haber renunciado, la ministra de Salud, ¿ya? Porque para ponerse a hablar esos disparates o sea, o todos los chilenos somos tarados, o qué, ¿no es cierto? Ella también debería haber renunciado, así como el subsecretario de Salud, ¿sí? Porque hemos reducido al sujeto a la estadística y los números, detrás de los números, ¿no es cierto?, es una persona, pero como veo el bulto, la sociedad de la transparencia, ¿sí? Mejor ver números que ver nombres, porque ahí la cosa se hace más complicada. Porque era más fácil decir han muerto 5 o 6 niñitos, pero cuando apareció un nombre, ¿ya? Como decía el Crátilo, el nombre es la esencia de lo nombrado, entonces ese nombrado tiene forma, fondo y espacio. Se llamaba Mía, la niñita, ¿recuerdan? Mía. Eso tú ya no lo puedes borrar. Pero si es un número, es una interpretación, es un fenómeno estadístico, es una torta mal. Pero cuando le pones
a ese número nombre, la cosa queda más compleja, la cosa queda más difícil. ¿Sí? No sé qué piensan los demás. Fernando, ¿qué piensa? Bueno, ¿Sí? Sí. ahí está el Sí. versus, por Sí, lo sí. objetivo versus lo subjetivo. Ujú, ujú. Y ese desencuentro que de repente se tiene en el conocimiento. No es lo mismo hablar de números que hablar de nombres o de personas. No, Eh, claro. no es lo mismo. Entonces, un número, claro, un dato duro, un dato objetivo, es un registro de datos, como habla por aquí en algún momento también el documento, el registro y clasificación de datos Sí. Pero fíjate, versus el claro, primado universal de lo dialéctico, donde aquí claro, cae lo subjetivo. claro. Pero fíjense en la palabra dato, datum. ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué es el dato? No le escucho nada, Víctor, está muteado, ¿o no? No. Estoy pensando en voz alta. Vale. El dato es allí, ¿qué piensa Fernando? Fernando de estar durmiendo. No, sé que estoy, profesor. Ya, Fernando, Estoy con una disculpe. conexión muy buena Tú, de qué internet, así que está triste, un qué poquito pegado. triste. Ya, estás Y pegado a me- eso, ¿no? pero estoy escuchando atentamente. Siento Ya. que no quiero sonar desde una mirada o quedar como un anarquista, pero siento que las críticas que hacía Proudhon en su tiempo, en Sí, los mismos sí. tiempos de Marx, Ujú. este miedo a la modernidad, este miedo al capitalismo en sí, eh, estaba muy justificado, creo. Sí, sí, qué duda Este, cabe. creo y siento que autores como Proudhon van a volver. O sea, yo siento que también hay lucha ideológica dentro de la filosofía. Sí, qué duda cabe. Y justamente a Proudhon siempre durante el siglo XX por lo menos se le cayó y se le censuró, y es lo que han hecho los estados modernos también, los estados, sí, hijo, los estados capitalistas, los estados liberales modernos han callado a La los filósofos, crítica, principalmente a los filósofos anarquistas, claro, justamente claro. porque son de los pocos filósofos que se dieron cuenta en su tiempo, o los grandes pensadores que se dieron cuenta en su tiempo de lo que podía traer consigo la modernidad. Sí, Esta, sí. esta situación de dividir o separar al sujeto de lo que es la tierra, se podría decir, la naturaleza, eso iba a traer malas consecuencias. O sea, el antropoceno, este concepto del antropoceno, de Ujú, modificar la estructura para ujú. sacar una ganancia económica, iba a traer consigo malas, malas consecuencias. El concepto, el miedo que tenía Proudhon en la propiedad privada, ¿cierto? Sí, Partiendo de la idea de que la propiedad privada era un robo, decía Proudhon, entendiendo también desde esa mirada de que el planeta Tierra no le puede pertenecer a ciertas personas. O sea, claro. la idea de parcelar el planeta Tierra era una cuestión sumamente peligrosa. Y lamentablemente también el mundo cristiano se abrazó a la idea de la modernidad. Siento que el mundo cristiano también tiene algo que decir y una responsabilidad también que asumir, Sí, eh, ya que los modelos económicos, por ejemplo, el de Chile, el liberalismo exacerbado que tiene Chile, es un modelo que fue apoyado por grupos cristianos, católicos, evangélicos. Incluso hay muchos adherentes de adventistas también de la dictadura, ¿por qué no decirlo? sí, señor, sí, señor. Sí, yo lo he visto con colegas en este mundo adventista, de donde son defensores
muy pasivos quizás, y algunos mucho más declarados de la dictadura en Chile y de las dictaduras en Latinoamérica, defendiendo, ¿cierto?, un modelo extractivista, un modelo donde el sujeto se separa totalmente de lo que es la naturaleza. Entonces, eso me hace ruido de que creo que estos autores como Proudhon van a volver en algún momento, porque justamente ellos previeron lo que pasaba, y se me venía otra imagen, o sea, otra frase que una vez leí. Me acuerdo que con el profesor Pincheira él hacía mucho alusión a lo que le llamaba mucho la atención, los escritos en las paredes, los rayados en las paredes. Así. Y a mí también me gusta mucho eso. No me gustan mucho los tags, mucho que rayen cuando se ven feos, pero cuando escriben frases que son como inspiradoras me gusta. Y en Temuco había una, cerca de la Universidad Católica de Temuco, que decía que, que los pueblos originarios, los pueblos latinoamericanos eran los únicos, recuerdo, voy a parafrasear, eran los únicos que podían salvar al mundo de esta destrucción masiva, justamente porque los indígenas, por ejemplo, los indígenas locales que tenemos acá en Temuco, que son los mapuches, o más al sur los selknam, nunca tuvieron en su filosofía separarse de la naturaleza, separarse de la estructura, sino que el sujeto siempre fue parte de la naturaleza. Entonces, eso puede salvarnos, o sea, volver a esta filosofía, a esta concepción de que el sujeto vuelva a ser parte de la naturaleza y no que la naturaleza le pertenezca al sujeto. Claro. Creo que esa es una de las filosofías fundamentales latinoamericanas que hay que reconocer de los indígenas. Y recuerdo que usted, cuando tuvimos la presencialidad allá en Chillán, en su última exposición, hacía un llamado que entiendo que no es, hay muchos más filósofos que también hacen este llamado a crear una filosofía latinoamericana. La necesidad y la urgencia que existe de hacer una filosofía latinoamericana, y desde ahí crear, desde esa filosofía latinoamericana, crear economía, política, crear proyectos económicos, proyectos políticos, proyectos sociales, culturales, en base a esa idea, de esa necesidad de generar nuestro propio pensamiento, nuestra propia idea. Y creo que los grupos indígenas tienen mucho que decirnos, y podemos aprender mucho de ellos. Podemos aprender mucho de la filosofía indígena para justamente tener una filosofía con identidad latinoamericana. Sí, sí. ¿Puedo aportar, profesor, de lo que estaba pensando? No, bien, Fernando, bien. Bastante conciso, bastante macizo también, igual que todos los colegas. Nosotros, cuando pensamos un concepto, ya, cuando pensamos, ¿no es cierto? Pensamos un concepto, digo manzana, digo rojo, digo árbol. El concepto no está solo por sí mismo. El concepto está en una concatenación conceptual, ¿ya? El concepto imbrica fundamentalmente una conexión teorética, pero no solo teorética, una concepción psicológica, sensitiva, perceptiva, ¿ya? Y esa cuestión que hace a veces sentir una concepción dialéctica, por ejemplo. Hay elementos que pueden percibirse en ausencia de los sentidos. A ver, esto corresponde a la fenomenología de Husserl, Investigaciones Lógicas, tomo 2, ¿ya? Es decir, a ver, ¿cómo lo digo? Como que suene más fácil y pronto, no tan fome así. No como un día martes, una clase de filosofía, y más encima
epistemología, ¿no? Para que no se me confunden. El asunto es cómo estos elementos que están aquí, que no están aislados, sin embargo, pueden generar una suerte de dialéctica en el desarrollo. Pongo un ejemplo. Veo una manzana, advierto que es roja. La misma tiene una presentación, ¿no es cierto? Una presentación estéticamente agradable. La recojo y me suena un tanto, sin embargo, aunque la presentación que veo de la manzana es agradable, la recojo con las manos, ¿no es cierto? La recojo con las manos. Ella misma es áspera. Le doy una mascada y me sale ácida. No es dulce ni delicada al paladar. De modo que aunque hay cuestiones que están circunscritas en una relación con los sentidos, no necesariamente en la misma directriz hay una clara expresión de anexar, de vincular las sensaciones y a lo que yo voy percibiendo, lo que voy percibiendo con los distintos sentidos, hay una concepción dialéctica entre ellos. A ratos me gusta cómo se ve la manzana, pero al tocarla me sale porosa. Al olerla me sale agradable. Al comerla al gusto me sale agria. ¿Capta? La figura, los sentidos dan cuenta de modo particular del fenómeno del objeto. No tienen por qué estar en común acuerdo. ¿Sí? De modo que el concepto que yo tengo de la manzana está, ya escapa a los sentidos. Ya no es una cuestión a los sentidos, y digo que la manzana está mala, pero ya no es una concepción de los sentidos, es una concepción teorética que yo tengo bajo la síntesis de los mismos, bajo la síntesis de los sentidos. ¿Sí? Pero ya no estoy diciendo que la manzana es buena porque me resultó atractiva a la vista, porque cuando me la comí, le di la primera mascada, la encontré agria. Y digo que está mala no porque la encontré agria, porque resulta ser que al verla la encontré estéticamente agradable. ¿Me capta? La figura de los sentidos conlleva un sentido dialéctico y por lo tanto que yo encuentre la manzana no tiene ni una relación con los sentidos. Se puso fome la clase, parece. Bueno, qué triste. Ya, hagamos algo. Dele, maestro, dele. Dele nomás. Las 20 horas, tomemos unos 8 minutitos para tomar agüita y en algún caso botarla también, ¿vale? ¿Qué les parece? Coméntenme. Ya, voy a tomar un cafecito Sí. mientras Vamos a ir a comer manzana. me intercambio Ya. una manzana. Bueno, no, así, a las 8:10 nos vemos, ¿ya? Oye, a Fernando le gusta la chicha de manzana. Chicha con Ya, harina. a las 8:10 nos vemos, ¿vale? Ya, vale. Chicha con harina.
La ¡Ay, comparto qué con rica! niños y también, dice chicha con harina. Shisha. Ya, nos vemos más rato.
Vamos a lo último. ¿Sí? ¿Están ahí? Bien, Por aquí un sobreviviente. bien, bien. Uno. Aquí estamos. Bien. Las damas han negado su participación Presente, hoy, presente, ¿eh? presente. Bien, bien, excelente. Las damas se encuentran a más de un tiro de piedra, ¿eh? Sí. Bueno. Mm, a ver, eso que nosotros estamos dialogando, la cuestión donde hay una suerte de conexión, ¿no es cierto? Conexión donde el concepto, el objeto y el sujeto, ¿ya? Fíjense, el concepto, el objeto y el sujeto se traban en una, síntesis, se traban en una síntesis. Este es un elemento que parece ser muy determinante, ¿ya? Lo que nos interesaría desde San Agustín en adelante es que el concepto no está aislado, pero el concepto no es una robusta expresión racionalizante como nos quiere enseñar Kant o como nos quería enseñar en alguna medida algunos teóricos, algunos empiristas, sino que el concepto está ligado a otras expresiones, ¿no es cierto?, donde éste tiene sus distintas maneras de acceder como dato. Fíjese usted que ante un mismo fenómeno, un ratón corre de manera desaforada en la cocina. A algunos les genera estupor, miedo, pánico, otros le dan risa, otro viene y le da con una escoba en la cabeza al ratón. Un mismo fenómeno genera distintas reacciones. ¿Por qué? A veces esas situaciones, ya confronto a los alumnos con una prueba de historia o de matemáticas que tomé, que no avisé y que quiero ver si los alumnos estudiaron o no. A algunos les genera un desafío, otros una molestia, otros una pesantez, otros un estado de taquicardia. Algunos, como no sé si en China o en Japón o en Corea, se quitan la vida, punto, porque les fue mal. Es decir, los conceptos no están aislados de nuestras sensaciones, de nuestras emociones, por muy distintas que ellas sean. Esto de querer desarrollar una objetividad ausente de un yo y ausente de una conciencia, ¿ya? La conciencia es algo, ¿ya? Cuando usamos la palabra conciencia, lo que estamos diciendo es un algo. Cuando hablamos de un yo, estamos hablando del sujeto en cuanto sujeto.
Eso que decía Kierkegaard, ¿recuerda? En la enfermedad, en la enfermedad mortal, ¿no es cierto? Ante la pregunta ¿qué es el hombre? Y Kierkegaard dijo, el hombre es una síntesis dialéctica entre lo temporal y lo eterno. Esa síntesis conlleva necesariamente los modos como nosotros nos situamos en una relación intelectiva o representativa con los otros, con el mundo. Por eso Gabriel, este tipo que está de moda contar del 2016, él habla de que no existe mundo, sino varios mundos. ¿Ya? Varios mundos. Seguramente que coadyudan, seguramente que invitan a desarrollar, a moverse al ser humano que dice, mira, yo me muevo en distintos escenarios. Esos escenarios serían mundo aquí, mundo. Recuerde que la concepción de mundo con Dilthey se desarrolla de distintas maneras. Schutz, ya, y Luckmann escribirán un texto sobre la fenomenología de la vida y entrarán en esa cotidianeidad, en la manera de representarse el mundo de la vida. Y la manera como nos representamos en el mundo de la vida, todos los elementos van interactuando para la concepción de mundo, todos, ¿ya? Y desde las vivencias más señeras hasta las nostalgias más puras. De modo que nada queda como ausente de coparticipar en esa experiencia de la realidad. Delante usamos la palabra dato, datum. Este es lo dado. ¿Qué se me ha dado? Digo un dato. Pero eso que se me ha dado no es una intelección, por así decirlo, cognitiva del fenómeno. Del fenómeno de estudio. Sin embargo, ¿no es cierto? Sin embargo, no tuviera la relación cognitiva si no fuera por ese dato. ¿Capta? ¿Qué es un dato? A ver. Fernando. Cuando usted me empezó a nombrar ahí, empecé a buscar información sobre datos y me sale que es una representación simbólica y justamente es una representación cuantitativa y cualitativa, que era lo que hablábamos en la clase pasada, y que pocas veces no entregan un dato relevante para la vida, para un estudio humano o para la humanidad, dice de hecho lo que acabo de leer, porque claro, nunca me había preguntado sinceramente lo que era, de dónde provenía la palabra dato, así que empecé a buscar. Y eso pude ver, que lo relevante de esa palabra. Claro, claro. ¿El dato conlleva sentido hermenéutico? En la medida que yo interactúo con todos los fenómenos de lo dado, ¿ya? Claro. Por sí mismo, el dato ya tiene un a priori hermenéutico.
pero ese a priori hermenéutico, ¿ya? Hermenéutico, ese a priori en relación con la hermenéutica es aquí todavía, ¿ya? Es aquí todavía una construcción. Claro, yo podría saltar la barra, ¿ya? Y decir, ¿no es cierto? Yo podría decir, claro, pero resulta que el dato es el elemento simbólico aislado. Eso hay que construirlo, hay que elaborarlo, ¿ya? Desde un punto de vista hermenéutico, fenomenológico, el dato conlleva en sí una apreciación universal, por ejemplo. Y epistemológico también, ¿cierto, profesor? Sí, qué duda cabe. Por ejemplo, me dan un dato, y aquí ustedes van a aplicar lo de Adorno, ¿ya? Me dan un dato. Digo, las mujeres, ya, digo, lo voy a decir por aquí. Una mujer haitiana no desea atenderse en el CEFAM de Carahue porque alega que recibe violencia ginecobstetra. Ese es el dato que me dan. No sé si lo escribí bien acá porque... Ya, bueno, da lo mismo ahí. Capta, ese es el dato que me dan. ¿Qué hago yo? ¿Qué decía Adorno? Y me dicen, no, no Adorno quieren, dice, ¿sí? A ver, bueno, Adorno dice hartas cosas. Po. A ver, ya, estoy tratando de buscar alguna frase que se relaciona ahí con él. Dice que es para el mecanismo objetivo de la sociedad, dice él en algún momento, es imposible captar adecuadamente, es imposible captar este objetivo, este mecanismo objetivo, captarlo adecuadamente en los comportamientos subjetivos aislados. Y este sería un comportamiento subjetivo aislado que impide conocer eh, digamos, el hecho objetivo particular. En este caso, se otorga una máxima objetividad a lo general, dice él, en este claro. sentido. Ahora, fíjese, ¿cómo dilucidamos si este fenómeno es cierto? Pongamos un caso. Mire, ¿el dato cuál es?
una mujer haitiana no desea atenderse en el CEFAM de Carahue porque alega que recibe violencia ginecobstetra. Entonces aparece Perico Los Palotes. Viene él y recoge el dato. ¿El dato qué es lo que es? ¿Qué dijimos que es lo que era? Lo que está proporcionado Claro, y a ¿sí? priori, de acuerdo a Kant. Claro, tiene un concepto a priori porque está... Y fíjense que lo primero que hace un investigador hace una encuesta sencilla. Le pregunta por el Buscar nombre. otras experiencias, profesor. Lo que quería un Ah, espectador es saber si otras mujeres también han recibido correcto, señor. discriminación, para Le ver pre- si este patrón se repite Correcto. con otra experiencia y ver si ya pasa a ser una verdad o fue Le un caso pregunta, solamente particular. muy bien, le pregunta por el nombre, le pregunta por la edad, ¿ya? Ahí Eh, entra lo que hablábamos al principio, lo intersubjetivo, bueno, no ya, sé, de sí, intercambio sí, sí, sí. de lo que uno dice, contrastarlo Ujú, con lo que otro dice. ujú. La encuesta para que sea correcta, ¿qué necesita? Porque voy a preguntar cosas medias complicadas. ¿Qué necesita? Una, Creo que necesita ser, bueno, yo he tenido la experiencia de trabajar en encuestas y la idea es ser lo más simple posible. O sea, correcto, si el tema es discriminación, en este caso en obstetricia, generar variables, preguntas que generen variables, claro, pero las variables lo más centrado al tema, lo más correcto, simple y allegado a las personas que uno va a encuestar, o sea, usar terminología simple, cotidiana, eh, usar conceptos cotidianos para el entrevistado. muy bien. No sé si se quedó pegado, ¿sí? No, no, sí, no, está bien, está bien. Y fíjese lo que voy a preguntar aquí. Violencia ginecobstetra. Sí, sí, se entiende. Esto significa que necesito un consentimiento. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón necesito un consentimiento? ¿Consentimiento del que va a responder la encuesta? Claro. Ah, ¿Por qué razón? Porque la persona que está dando la información necesita saber que esa información va a ser utilizada de manera pública en algún momento o va a crear una Claro. realidad también. ¿Qué va a pasar? Entonces, Correcto. tiene relación con la intimidad también de la persona. Claro. ¿Qué va a exactamente. pasar con eso Profe, después? ¿Sí? según lo que leí de Adorno y traté de, de comprender y más lo que escucho de ustedes, en este caso, decía Adorno ahí que todos estos casos, ciertos subjetivos, objetivos, sociológico, análisis, es muy fácil que se transforme en ideológico. Ujú, ujú. Entonces, allí puede, y si es ideológico, puede ser fácilmente político. Claro. Imagínense el aprovechamiento político que pueden haber de distintos sectores. Claro, Por ejemplo, muy claro, bien. por ejemplo, no sé, agendas progresistas, mire, discriminación hacia la mujer haitiana, racismo, Claro. clasismo, o, y desde otras posturas, ¿cierto? Más, tal vez, y me limito solo a los chilenos, a la realidad chilena, desde bandos más conservadores, republicanos, ¿cierto? Mira, estas mujeres extranjeras vienen, tienen salud gratis y demandan cosas Correcto, que no correcto. corresponden. Entonces, lo que decía Adorno es que es muy fácil pasarse lo ideológico y obviamente si la ideología toma posesión acá, desvirtúa un poco lo que realmente se Toda la busca. investigación, claro, claro. Entonces, como yo tengo un listado, hago una encuesta, tengo un consentimiento, si fuera una menor tendría también que tener otro documento. Pero curiosamente, la encuesta
que yo realizo me da la siguiente situación. Y en el CEFAM se atienden señoritas de 15 a 25 años. Hay otro rango que es de 26 a, digamos, fundamentalmente a 31 años, y hay un tercer rango etario, ¿no es cierto?, que a los 32 y a los 35 años. Me arrojó eso, todo este análisis de variables y todo eso, me arrojó ese tipo de cosas. Tengo ya cierto rango etario. Curiosamente, la persona que me hizo esa declaración, ¿cuál? Que recibe malos tratos en el CEFAM de Carahue y por eso no se atienden los CEFAM, resultó ser que era entre los 32 y 35 años. Y que curiosamente todas las 60 personas que yo cuestioné, realicé, resultó ser que las que sintieron en alguna medida un trato vejatorio entre 15 y 25 años resultaron ser 4, y curiosamente esa persona aislada era en este lado, la de 32 a 35 en el segundo apartado. ¿Qué arrojó mi investigación? En una cuestión de análisis básico en el SPS, ¿no es cierto? El análisis de la variable, una ANOVA, un chi cuadrado, etcétera. ¿Qué me arrojó? Me arrojó que hay, curiosamente, que en el dato de 32 a 35 que me dieron es una cuestión particular. Le sucedió a esa persona una vez, pero nunca le ha sucedido a gente de esa edad. Ella fue una persona particular, tampoco en el rango de 26 a 31, pero curiosamente de 15 a 25 sí había una actitud de parte del facultativo, de una actitud un poco malsana, ¿no es cierto?, de una violencia ginecobstetra que está ligada incluso hacia una actitud de atención con ciertos rasgos de carácter autoritativo que hacen cohibir al paciente en la entrega de datos, y por eso no quiere ir más para el CEFAM. ¿Qué significa eso entonces, según Adorno? ¿Para qué sirve una investigación en este rango? Que desde las particularidades se puede encontrar una generalidad, como de la Ya, inducción llegar a una deducción. ya, Él plantea también en algún momento el descubrimiento de una verdad, ujú, la- sí, una verdad reconocida públicamente. claro. Resulta ser que no son todas las mujeres haitianas maltratadas o con un trato vejatorio en el CEFAM. Curiosamente son de cierto rango etario. ¿Por qué razón? Son estéticamente más atractivas. Se le hace un cuestionamiento a raíz de la edad, porque a la que le tocó el cuestión y fue la que habló, resultó ser que el caso aislado, el caso particular, y que no hay más datos
de esa edad, de ese rango etario, que ha recibido un trato vejatorio, pero los abusos están en el primer rango, no en los dos últimos. Y en ese último es lo particular, es el dato aislado, pero curiosamente ese dato desató el problema que está escondido acá, en el primer rango. ¿Qué significa eso? De acuerdo a Adorno. Lo universal está por sobre lo particular. Y que Claro. él habla de que la dialéctica entre lo particular y lo universal muchas veces es solo una apariencia. Ujú. Y hay una primacía de lo universal, Claro. que Y se lo daría en el universal es rango. dialéctico también. Perdón. Eh, sí, tal cual, pues. La idea era que Adorno plantea que lo universal de cierta forma es dialéctico y por eso se tiende a buscar más que lo deductivo, lo universal prima más que por considerarse dialéctico que lo eh, individual inductivo. Claro, como decía en alguna medida Francis Bacon en su Novum Organum. Claro, lo particular arroja con cierta fineza un rango empírico más determinado, más localizado, más focalizado. El criterio universal se entra en una hermenéutica un poquito más arriesgada, ¿sí? Y se tiende necesariamente a la figura de la etiqueta ideológica, como bien decía Jairo, ¿ya? Pero también Adorno nos plantea que el fenómeno de las ciencias sociales no se encuentra aislado ni un elemento en relación con el otro, ¿ya? Sí, yo podría decir que la cuestión de la denuncia de acoso o violencia ginecobstetra se produce en el CEFAM de Carahue con cierto margen etario a cierto tipo de mujer haitiana. No puedo decir que es un acto general. Incluso me atrevería a decir que esa persona que aparece denunciando es, desde el rango etario de ella, una pura, ¿cómo se llama? Excepción. Una pura excepción. Pero los abusos están acá en el otro lado, en estos jóvenes, en estas más jóvenes que ni siquiera ¿cómo se llama? Se arriesgaron a denunciar nada. Por lo tanto, Adorno dice que la cuestión epistemológica para establecer una interpretación del fenómeno tiene que ser centrada fuertemente en un tipo de análisis que tiene que necesariamente dialogar con los fenómenos, dialogar con los objetos, dialogar siempre en esa estructura a veces cambiante de la cuestión social. La cuestión social no es un elemento que está inerme, no, está siempre mutando, cambiando. El estudio probablemente que yo haré después de 2 años atrás a las mujeres de el CEFAM de Carahue, a las haitianas que están ahí, me van a advertir que todas se atienden sin ningún problema. Pero curiosamente 2 años atrás había un sesgo de no atenderse en el CEFAM porque habían facultativos que hacían violencia ginecobstetra. Es decir, el fenómeno mutante de la sociedad hace necesario reactualizar siempre el dato y hacer siempre una interpretación propia del fenómeno histórico, el fenómeno social presente. Lo que yo podría en alguna medida, si tengo cierto análisis de variables, establecer un sentido proyectista
de lo que podría ocurrir, pero tal situación tiene que estar bajo el alero de un posible error de interpretación. ¿Por qué? Porque la sociedad siempre es metabólica, es decir, siempre se transforma, siempre va tomando otras características, otras combinaciones, otros colores. ¿Algo más que agregar, apreciados colegas? Sí, profesor, una Fernando. consulta. Sí, esto me hizo recordar a, no sé, quizá no esté equivocado en querer vincularlo, pero prefiero salir de la duda. Lo que pasa es que una profesora en la Universidad de la Frontera, y de acuerdo a esto, bueno, mejor me voy a ordenar un poco. Si se entrevistaron, por ejemplo, a 30 mujeres, y de estas 30 mujeres solamente 2 o 3 pudieron alegar, cierto, que hubo una violencia obstetra. También, como usted decía, todo vale también la interpretación de los datos, porque si hubo 3 casos ya, y se llega más allá de quizás entrevistar estos 3 casos de manera particular y ir más allá en frente a estos 3 casos, y se verifica que sí hubo violencia, la violencia estuvo. O sea, no porque afectó de Es un esas hecho, 30 mujeres a claro. 15 o a más de Mm. 15, sí existió, y si hubo 3 nomás, entonces ya se queda la duda de que no existió. ¿A qué voy con esto? A que justamente, esto lo dijo una profesora de historia colonial, Jessica Ujú, González, en la Universidad de la Frontera, nos hablaba, por ejemplo, de las mujeres cautivas durante la colonia española, ujú, en donde las mujeres cautivas eran estas mujeres que eran secuestradas claro, por mapuche, sí. eh, y se casaban después con los mapuches y con lonco, y tenían hijos, por ejemplo. Y resulta que los parlamentos, que eran las instancias en donde el mundo mapuche y el mundo español podían llegar a ciertos acuerdos, entregar rehenes, Ujú, eh, y había muchas mujeres, por ejemplo, que eran mujeres españolas que no querían volver al mundo español. ujú, ¿Por qué? Porque en el mundo mapuche eran vistas como mujeres maravillosas, como reinas, podríamos decir, del mundo mapuche. ujú, Comían ujú, bien, vivían bien, no les faltaba nunca comida, tenían grandes porciones de tierra, habían tenido hijos con los loncos, sus hijos eran respetados dentro del mundo mapuche. Entonces había mujeres que no querían volver al mundo colonial español porque eran maltratadas en el mundo colonial español, estaban casadas muchas veces con hombres que las violentaban. En cambio, sus maridos o sus esposos mapuches las trataban como verdaderos eh, Diamantes. diamantes, ¿cierto? Entonces había mujeres que no querían volver, po. Entonces la profesora decía, ya, pero hay que tener ojo con esto, o sea, cautiverio es cautiverio, o sea, secuestro es secuestro, o sea, un Ujú, secuestro ujú, puede venir, una persona se puede enamorar de su secuestrador, claro, puede tener una vida pero excelente con su secuestrador, puede alcanzar incluso la felicidad con el secuestrador en muchos momentos y muchas instancias, pero secuestro es secuestro. O sea, claro. no hay que cambiar la mirada de ahí. Entonces, ¿por qué lo vinculé o se me apareció esta idea? Justamente porque, claro, si se entrevistan a 30 mujeres, justamente por lo menos 2 mujeres fueron violentadas, y las otras 28 quizás no tuvieron esta misma mala experiencia. Pero si se llega a comprobar de que estas 2 mujeres sí recibieron violencia, violencia es violencia. O sea, Claro, no porque se realizó esta violencia a pocas personas o a una mujer de esas 30, la violencia dejó de estar. O sea, la violencia claro, estuvo. claro. La violencia no conlleva, no tiene ni una relación con una cuestión cuantitativa. Cuantitativa, exacto. No O tiene sea, violencia es violencia, claro, o claro que fue haitiana o no, o la violencia existió. claro, Entonces, por eso yo creo que vale mucho también la interpretación y tener una objetividad dentro de esa también, de esa interpretación.
Claro. para poder generar después un balance científico en la búsqueda de la verdad, dígame. Claro, epistemológico, porque Exacto. en este sentido lo epistemológico aparece también supeditado, el rango epistemológico aparece supeditado a lo que Foucault decía, al modo arqueológico del saber, ¿no? Bien. Apreciados, distinguidos, me parece que es suficiente, ¿les parece? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Será, perdón, profesor, mi patudez quizá, ¿no? ¿Será que para este grupo selecto de pensadores, la Podría segunda contar. tarea podría obviarse? Y toda esta suerte de comentarios que hemos hecho, ¿Se recojan muy... cómo? de que tenemos que enviar un segundo reporte, Ujú. Ya. que La pregunta es una en la propuesta, práctica ¿sí? será dejar por escrito todo lo que hemos hablado. Entonces, ¿será que ¿Es una propuesta? yo quisiera proponer, por lo menos para nosotros que hemos Vale, estado aquí opinando perfecto, y que perfecto. Pregunto, ¿la propuesta tiene apoyo? Fernando está hablando quizá... Yo la apoyo, profe, Apoyo. pero yo le pido que me perdone la primera. Yo le hago esta segunda, pero la primera, porque yo estaba con licencia médica, yo me reincorporé al trabajo esta semana. Yo Ya, hice la primera, tranquilo. yo hice la primera. Yo hice Y la ahora primera también. Yo le escribo Ya, esto. Yo a también hice ver, la vale. primera. Ya, ok, quedamos entonces que las aportaciones de ustedes en clases verbales o escritas quedan como acontecimiento de la tarea ya enviada. ¿Estamos? claro, sí, profe, Oh, muchas gracias. gracias, Claro. gracias Víctor por esa Somos los propuesta. Yo propongo, 144. yo lo propongo y lo apoyo. Ahora Apoyo a también me pongo Víctor. en los zapatos de Jairo porque sin duda el hombre algo pasó ahí que lo mandó, pero claro, no No, yo mandó le la escribo primera, ahí manda la particularmente. segunda Sí, y Sí, quedamos tranquilo. empate, pues. Claro. Sí, tranquilo nomás, tranquilo. Sí. Bueno, esta parte del video hay que cortarla así para que no se sientan mal los colegas que somos Hay, no se los, hay enchufaron. que editarla, hay que editarla. somos remanentes. Esto solo aplica para el señor Víctor Jofré, para el señor Jairo Cabeza, para el señor Fernando Millanao y don Cristian David. Ellos están exentos de enviar el informe número 2, Sellados. ¿sí? Por su Estamos participación sellados. activa, dialogante y escritural en la clase. Amén. Gracias, Ya, señores, Muchas gracias, maestro. respetable. igual, cariño. Los últimos historianos que van quedando, profesor. Sí, Los demás Los todos reales, los desertaron. reales, los de supervivientes, los verdad. supervivientes. Los otros Ya, son de cartón. en la próxima, Historianos de corazón. claro. Oiga, el día, por ahí como el jueves, les digo del texto de, ¿cómo se llama? De Habermas, ¿qué Habermas, pueden leer? ¿Vale? Ya. Vale. Listo. Ok, profe. Nos Profe, vemos, cariño. gracias. Chau, chau. Chao. Buenas noches. Linda noche, Abrigarse, colegas. arroparse. A Abrigarse, robar. sí, mira que Descansen. andan los virus por ahí.